Yo he estado hablando de cómo ser conquistadores. Para poder ser conquistadores tenemos que entrar a la forja de Dios. En la forja de Dios hay diferentes tipos de fuegos. Yo les hablé de diferentes tipos de fuegos. Lo primero que tenemos que conquistar es a nosotros mismos, se llama dominio propio. Yo les hablé de varias autoridades que Dios quiere delegar. Autoridad personal, dominio propio. Autoridad familiar. Autoridad civil. Y autoridad del reino de los cielos. Así opera el reino a través de autoridades. Pero también les estuve hablando de los diferentes tipos de fuego y que tenemos que tener dominio de nuestra lengua, porque a veces de nuestra lengua sale fuego que contamina todo el cuerpo y la creación. O de nuestra lengua sale un fuego que purifica, santifica y que trae avivamiento. Hoy yo lo que les quiero hablar de la forja de Dios es cómo tenemos que dominar nuestra manera de pensar. Si nuestra manera de pensar es dominada por nosotros, entonces esa conquista nos llevará a ser buenos discípulos. Ahora, la Escritura me dice que hay muchos seguidores de Jesús, pero no todos los seguidores son discípulos. Hay ovejas y hay discípulos. Los discípulos tienen que ser capacitados y entrenados en un proceso. Y Dios nos habló a esta iglesia que hiciéramos discípulos. Usted no puede ser discípulo sin compromiso. Y hoy tengo que hablarles de parte de Dios algo que tiene que cambiar muchas cosas en nuestra manera de percibir. Quiero que me acompañen a leer Lucas capítulo 14. Y voy a leer a partir del versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Hay muchas multitudes que dicen que creen en el Señor, que saben de Jesús. Sí, en este momento hay multitudes. ¿Y que van con él? Sí, van los domingos o van a alguna reunión. Y dice, y volviéndose, se volvió Jesús. Lo iban siguiendo, pero se volvió Jesús y les dijo. ¿Qué les dijo? Pongan mucha atención, por favor. Les dijo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos o hermanos o hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces no todos los que siguen a Jesús son discípulos, no. De hecho, cristianos no se les decía a todo el mundo que iba a la iglesia. Cristianos se les empezó a decir a los discípulos, no a todos. Entonces dice el Señor Jesucristo que no puedes ser discípulo si tú no aborreces. No sé, la palabra está mal traducida. Encuentro más de 800 palabras que se tradujeron mal a la Reina Valera. No es que sea mala onda, sino que el que tradujo encontró esta palabra, no hay ningún problema. Es inspirada por Dios y todo, está muy bien, pero tenemos que encontrar a veces alguna de las raíces de la palabra original. No es que nosotros aborrezcamos, porque si no estaría contradiciendo que nosotros el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres. Tenemos que aprender a honrar al cónyuge. Tenemos que aprender a amar y cuidar a los hijos. Tenemos que tener una relación de hermanos, koinonía, que podemos ayudarnos. Entonces, no es la palabra aborrecer. La palabra es no tengan en mayor concepto o estima a una persona que a Jesús. Si tú la tienes, no puedes ser discípulo. Cuando nosotros lo hacemos, entonces nosotros no podemos ser discípulos porque vamos a estar sujetos a lo que nos diga. La esposa viene y me dice, ¿a qué vas tantas reuniones? ¿Estás perdiendo el tiempo? No, pues sí. Mira, si sigues yendo, no te voy a hacer la cena. No, por la cena. Entonces, ya no puedo ser un discípulo. Entonces, un discípulo es alguien
que tomó un compromiso y que se dejó transformar, enseñar, educar. Ahora, sigo leyendo versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, no puedo ser discípulo si yo pongo en alto una persona más que a Jesús. Y no puede ser un discípulo si no tomo la cruz. Ahora, Jesús no había sido crucificado. La cruz era un instrumento de muerte, de pena, de vergüenza, para exhibir a gente mala. Entonces era un instrumento de muerte. Entonces dice el Señor Jesús, sabía que iba a suceder, pero Él está entrenando apenas discípulos. Y dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, entonces agarras tu cruz y vas en pos de Jesús. Si no lo haces, no puedes ser discípulo. Tomar la cruz me habla de morir a mí mismo, a tus proyectos. No es que te deshagas de los proyectos, es que es más importante tu relación con Jesús que tus proyectos, tus títulos, tus capacidades, tus habilidades y tus dones. Entonces, aquí a veces me he encontrado con gente que se cree la divina garza porque tiene dones y talentos de parte de Dios y entonces piensa que es la última Coca-Cola del desierto y ya no necesita de Dios. Entonces me encuentro aquí que van 2 veces que dice el Señor Jesús, ¿por qué no podemos ser discípulos? Cuando estas 2 cosas no las tomamos en cuenta, sacamos un montón de argumentos. Pero luego sigue diciendo, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? Yo digo, ay Señor, me estás hablando de cómo yo no puedo ser discípulo y luego me estás hablando de construcción, de edificar. Sigo leyendo, 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Está diciendo que nosotros estamos diseñados, todos los que estamos en este lugar, estamos diseñados para ser constructores. Y no necesita ser un arquitecto. Todos debemos de edificar. Tu vida, la vida de tu familia, la vida de más, todos estamos siendo llamados a construir. Pero yo no puedo construir si no me aprendo a sentar y hacer cálculos que me ayuden a entrenarme. Porque un discípulo es uno que se deja enseñar, entrenar. O sea, hay gente que no se ha dejado discipular. Luego dice, versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le enviará una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces yo digo, ¿por qué Jesús involucra edificar y guerra? Mis hermanos, hoy yo les voy a hablar de guerra. Hay gente que está en este lugar y que ha estado en la guerra y no se ha dado ni cuenta. Si tú no te has dado cuenta es porque no te has dejado entrenar como discípulo. Un discípulo es uno entrenado para poder enfrentar guerras espirituales. Y quiero decirte que todos los que estamos en este lugar tenemos enemigos espirituales. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, pero hoy vamos a aprender cómo ser violentos espirituales para arrebatar lo que nos corresponde. Hay herencias que tú tienes que no las vas a tener si tú no peleas la buena batalla. Si tú no aprendes a pelear, si tú no te dejas entrenar para ser un guerrero, no vas a avanzar. Porque Dios nos ha convocado el día de hoy para hacer algunos cambios. Sigo leyendo, versículo 33.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es que tú botes lo que tienes. Habla de poseer, que las cosas no te posean a ti, sino que tú poseas las cosas. Es diferente. Tú tienes que aprender a que las cosas no te posean, a que la gente no sea más valiosa que Jesús, a que tus proyectos no sean mejores o más, si no sacaremos argumentos y dejaremos de ser discípulos. Dice Jesús 3 cosas importantes por las cuales no puedes ser discípulo. Pero ¿por qué entre las dos primeras y la tercera me habla de construcción y de guerra? Quiere decir que el Señor Jesucristo empezó a hablarle a mucha gente y lo seguía. Pero el Señor Jesucristo también le habló a 70 personas y les habló diferente. Pero el Señor Jesucristo también agarró a 12 y les habló diferente, y de esos 12 le agarró 3 y les habló diferente. Pero hoy el Señor Jesucristo está diciendo, yo les quiero cambiar algunas cosas. Ahora, el Señor es un Señor de temporadas. La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay temporadas. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 estaciones: invierno, verano, la estación del tren y la estación del radio. Ah, no, me equivoqué. ¿Qué estación? La estación... Ah, sí, sí están poniendo atención. Voy a preguntar. Entonces, cada vez que hay un cambio de temporada, tiene que haber un cambio de vestimenta. Si estamos en invierno y tú estás con vestimenta de verano, te vas a congelar, te va a dar una pulmonía. Si tú no aprendes a cambiarte la vestimenta con el cambio de temporada, no la vas a hacer. Si tú estás con pluma de ganso, con ahogapulgas, y están los 38 grados que hacen verano aquí, te vas a ahogar, y no porque seas pulga. No la vas a hacer, te vas a incomodar, te vas a sentir mal y no va a funcionar. El asunto es que la Biblia me habla de vestimentas. ¿Qué es vestirse? Vestirse es tener un concepto de ti mismo. Cada quien piensa de sí mismo y se viste según piensas de ti mismo. Hay quienes les gustan los colores oscuros. Hay quienes les encantan los colores llamativos, alegres, floreados. Pero cada persona aprendió a verse a sí mismo, y cuando tú vas a la tienda a comprarte algo, ay, yo sé que hay quienes se agarran un montón de ropa y se ponen y se quitan y hasta que dan en el clavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a vestirte como piensas de ti mismo. No te vas a poner algo que no te agrada. Entonces, vestimentas quiere decir verse a sí mismo, pero vestimenta también quiere decir forma de pensar. Si tú no cambias tu forma de pensar cuando cambia la temporada, te va a ir mal. ¿Te va a ir mal? Te va a ir mal. Por eso estoy aquí de parte de Dios para avisarles cuando hay cambio de temporada, para que tú te vistas conforme a la temporada. La vestimenta me habla también de algo en cómo yo tengo que reaccionar según cambia la temporada. Si yo no reacciono, seré afectado. Entonces, tengo que entender que tengo que aprender a hablar de vestiduras. Ahora, la Biblia me habla de varias vestiduras. No lo pellizquen, pobrecito.
Las vestiduras me habla de vestiduras de luz, de justicia, vestiduras sacerdotales o santas. Hay vestiduras de novia. La iglesia tiene que estar vestida de novia, que son las acciones justas. Pero hay temporadas de guerra y quiero decirles, todos aquí hemos pasado guerras y pasaremos guerras. Pero si tú no cambias tu manera de pensar, no estarás equipado para enfrentar la guerra y sufrirás pérdida. Pero es que soy cristiano. Hay cosas que si tú no las peleas, nadie más las va a pelear por ti. Hay momentos tan críticos que si tú no te vistes y cambias tu manera de pensar o vestimenta, no puedes enfrentar la situación correcta y no vas a ser más que vencedor. Entonces, bienvenido al reino de los cielos, porque Dios quiere hacer de ti un discípulo, pero tienes que aprender a cómo ser discípulo, tienes que estar comprometido y dejarte ser entrenado. Si tú no aprendes o no te dejas ser entrenado y capacitado para cambiar según la temporada, si te vas a la guerra con vestido de novia, lo vas a romper, a ensuciar, a rasgar. Si te vas con vestiduras de sacerdote a la guerra, no van a funcionar las cosas. Tienes que estar vestido de guerra. Entonces, todos hemos de enfrentar. Hay personas que no se han dado cuenta del nivel de guerra que están pasando. Les ha pasado de noche. Y cuando usted no se da cuenta del nivel de guerra, o no puedes pelear, o vas a sufrir pérdida. En la historia de toda la humanidad ha habido conquistadores y conquistados. No puede ser neutral. La Biblia en lo espiritual también me habla, no puede ser neutral. O eres un conquistador o serás conquistado. Conquistado por ti mismo a veces. Entonces, o conquistamos o conquistamos. Pero ¿cómo puede ser un conquistador? Cuando cambio mi manera de pensar, mi vestimenta. Si tú no cambias tu manera de pensar el día de hoy, no vas a poder enfrentar situaciones críticas que vienen a la vida de todos los cristianos. Porque está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Los dos tienen problemas entre uno y otro. Pero Dios nos ha dicho que Él está con nosotros y que nos quiere entrenar para conquistar, no dejarnos. No puede ser neutral. No puede ser neutral. Por eso te estoy diciendo que esto es tan fundamental e importante para la vida de todos los que estamos aquí. Amén. Yo he estado cambiando un poco el tono de la predicación. Porque el Señor Jesucristo formó discípulos. Un discípulo es un alumno. Un alumno que le cambió su manera de pensar, les cambió la vestimenta. Pero una vez que les cambió la vestimenta o la manera de pensar, los envió. Y cuando los envió ya no les llamó discípulos, les llamó apóstoles. Y hoy está cayendo un manto apostólico en esta iglesia. Y la palabra apóstol no es una palabra que inventó Jesús, la inventó Platón. Platón le puso apóstoles a los carteros. Y en la estructura de la sociedad era la parte más baja, ni siquiera el herrero, los agricultores o los artesanos eran más bajos que el apóstol. Entonces apóstol fue una palabra que le puso Platón a los carteros. Pero cuando estaba el tiempo de Jesús, estaba dominando el imperio romano. Y el imperio romano le pone apóstoles a los capitanes de los ejércitos. Porque empezaron un entrenamiento, se comprometieron y les dieron una carta para llevarla a su capitán y ahí empezó la carrera militar.
Y hoy estoy llamando a esta iglesia a cambiar su manera de pensar, su manera de vestir, para que entren a un discipulado, porque Dios quiere que tú aprendas a conquistar cosas que están en tu mente, que te han mantenido detenido, que son mentiras y hemos albergado. Se lo estoy diciendo porque Dios me habló a mí. Pero ya le he dicho que cuando Dios me llama la atención, mejor prefiero que entre más se siente menos. Y quiero repartir. Entonces resulta que a veces nosotros pensamos que estamos bien y que tenemos muchas verdades bíblicas, pero tenemos la mala actitud. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero nosotros a veces invertimos el sentido y queremos las verdades, pero no andamos en el camino. Mucho menos encontraremos la vida abundante que Jesús ha preparado para nosotros. Estamos estancados, detenidos, no se desarrollan muchos proyectos en nuestra vida porque sabemos muchas palabras de la Biblia, pero no estamos en el camino. Comienza con qué es el camino. La palabra camino en hebreo es derek. Y derek quiere decir varias cosas. La palabra camino es la forma de ser, es conducta, condición, destino. También significa dominio y poder. En otros versículos, la palabra camino es espacio y tiempo. Pero en otros pasajes la palabra camino significa proceso en el viaje. Y todos aquí estamos de viaje y nuestro destino es el cielo. Pero no todos llegaremos con el mismo fruto, si es que no aprendemos a ser discípulos para que después aprendamos a conquistar. No puedes conquistar si no te dejas ser discípulo y no hay otra. Así lo dejó escrito el Señor Jesús. Dijo: si quieres ser mi discípulo, tienes que hacer esto. Si quieres ser mi discípulo, tienes que hacer esto. Si quieres ser mi discípulo, tienes que hacer esto. 3 cosas. Y los discípulos son los que edifican y los que pelean. No es con ejército ni con espada, es con el Espíritu de Dios. El asunto es que a veces nosotros hemos creído que estamos bien, pero no tenemos los resultados. ¿Por qué? Porque no estamos en el camino. ¿Qué es el camino? Comienza con el camino, no con verdades. Queremos más revelaciones, pero no con el camino. ¿Qué es camino? ¿Qué es camino, mis hermanos? Forma de ser, conducta. Un proceso, destino, espacio y tiempo. Mis hermanos, tú no puedes ser un discípulo si no estás con la actitud correcta. La actitud correcta es que sí voy a seguir al Señor Jesús, me voy a comprometer, y luego empiezan a revelar. Dios te empieza a revelar. Y una vez que te revela, te va a revelar cosas en el corazón que no están bien. Dios me habló el viernes y el jueves. Cosas de mi corazón que estaban muy bien y que yo pensaba que no. Y me habló cosas que estaban muy mal y que yo pensaba que sí. Y yo digo, bueno, ¿cómo está el asunto? Porque me preguntaste. Yo te digo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Y el único que lo puede conocer es el Espíritu Santo. No puedes conocerte a ti mismo sin la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a revolucionar tu vida, pero a veces si tú dejaste de orar, si tú estás desanimado,
si tú no estás ya comprometido, si tú ya no estás haciendo discípulos porque Dios te llamó a ser discípulo, si tú no estás avanzando, si tú no estás edificando y si tú no estás conquistando por ti, por los tuyos, quiere decir que hay mentiras que aceptaste y te detuvieron. Los verdaderos cristianos son los que han dicho: Jesús, eres mi Señor. Pero yo creo que aquí hay puros verdaderos cristianos. ¿Así es? Son los que tienen a Jesús en su corazón. Todo el potencial creador del mundo está en los verdaderos cristianos. Y tienes toda la capacidad para que Jesús se manifieste y logren tantas maravillas. ¿Por qué Jesús no se está manifestando más en los hijos de Dios? Porque le impedimos a través de mentiras. Queremos más verdades, pero no estamos con la actitud correcta o en el proceso correcto. Yo le decía: Señor, ¿cómo? Me dijo: los fariseos querían más verdades y sabían la Biblia al derecho y al revés, pero con la actitud incorrecta, y no me vieron manifestar. No se manifestaba con ellos, se manifestaba con los seguidores. Entonces, si no estamos con la actitud correcta, nos volvemos o nos convertimos en gente que siempre nos vamos a sentir las víctimas o sacar argumentos o sentirnos orgullosos porque no sabemos verdades pero con actitudes incorrectas. Entonces eso no te hace un conquistador, eres conquistado por mentiras. El diablo puso mentiras. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice lo siguiente: ¿qué dice? Porque el capítulo 10 está antes del 9, pero también después está el 11. Segunda de Corintios está después de primero. Y primero es el 10 y luego el 4. No, 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso les digo que hoy está cayendo un manto apostólico aquí. Apóstol no quiere decir el picudo, el uyuyuy, quiere decir el guerrero. Y Dios quiere formar guerreros en todos los que están en este lugar para que ya no te dejes robar por el diablo. Y le vamos a arrebatar lo que te ha quitado. Y le vamos a exigir que te dé no el doble, 7 veces más. Porque el reino de los cielos sufre violencia, pero hoy la valentía te va a lograr levantarte y cambiar de manera de pensar de ti mismo. Porque esas vestiduras a veces te han dicho: no puedes, es imposible, qué malo, miren lo que todos me quieren, me odian, mejor me como un gusanito. Entonces, no. Aquí no se vale sentimientos de víctimas, nadie. Dios te ha traído aquí para que tú seas un conquistador y más que eso. Pero hay gente que no se ha dejado discipular. Y hoy vuelvo a llamar a que formes parte de un discipulado en esta iglesia. Hay un equipo de liderazgo que te pueden discipular. Pero si no está sucediendo eso, vas a estar conquistado y no un conquistador. No puedes ser neutral. No puedes ser neutral. Porque el diablo no se anda por las ramas. El diablo lo que quiere hacer es destruirte, robarte. Así es de que tenemos que tener una evaluación de nuestro corazón. No te puedes evaluar tampoco a ti mismo porque no puedes conocer. Pero dice la Escritura en Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Él te va a convencer.
de pecado, de juicio y de justicia. Él te va a revelar verdades, pero si tú tienes la actitud correcta, Él te revelará. Y cuando te revela, tú conquistas y vas a tener la vida abundante que Dios quiere de ti. Entonces hoy necesitamos despertarnos a la realidad. Hay una realidad. Si tú no te despiertas y sigues así dormido, vas a dejar de alcanzar lo que Dios quiere que tú alcanzabas. Hay herencias que no las vas a recibir si tú no peleas por ellas. El diablo te quiere robar, no te dejes. Pero para que no te dejes necesitas dejarte ser entrenado. Hay quienes no están. Y si tú no quieres estar en un discipulado, no hay problema. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, está bien, no hay ningún problema. Pero el deseo de Jesús es que tú seas un discípulo. ¿Están aquí? O sea, ese es el deseo, lo estoy encontrando, no hay otra. Si no te dejas educar para la guerra, no irás a ningún lado. Entonces, tu forma de pensar impide que tú vivas en lo sobrenatural. Quiero decirles, Dios está queriendo levantar una generación. La última generación se conocerá como la generación Omega, porque Él es el alfa y el omega. Los omegas estarán desarrollando un potencial sobrenatural como nunca antes, ni siquiera como en el libro de los Hechos. Estará cayendo fuego del cielo. Y estoy seguro que aquí hay esos. Quiero saber dónde están los jóvenes de la iglesia. ¿Dónde están los jóvenes? No, qué agüitados están aquí. ¿Y dónde? Esta iglesia debe estar llena de jóvenes. Tenemos que desarrollarnos. ¿Por qué nos está manifestando más Jesús? Mentiras. Y a veces pensando estar bien, como los fariseos. Pero el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo a descubrir lo que hay aquí para hacer cambios de actitud, para que venga nueva revelación, para que podamos tener la vida abundante de Dios. Amén. Tenemos que desarrollar esto. Ahora, yo les he dicho que entonces el camino es, ¿qué es el camino? Ya se me olvidó. Un proceso en la vida. Entren al proceso de la iglesia. Está el manual del líder. Están las redes. Aquí están los líderes. Están reuniones. Déjese entrar en el proceso. Se los aseguro, va a ser buenísimo. Te va a ayudar a crecer y a ser un guerrero. Pero si no te das cuenta que no hay guerra, que hay una guerra, no vas a lograr tener lo que Dios quiere que tengas. Ahora, hay diferentes caminos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hoy en día, la sociedad, en el mundo entero, está hablando de caminos, formas de pensar, con libertinaje. El mundo está de cabeza. Están haciendo leyes que son una ofensa contra Dios. Y hay gente que está en lugares de poder pensándose que son Dios. Y están contaminando al mundo entero. Los jóvenes están mal. ¿Por qué? Porque hay mentiras. Ese es un camino que parece derecho. Ay, qué tanto. Matrimonios gay, ¿qué tanto es? Es que hay la libertad, la diversidad de género. No estamos en contra de los gays. Los quisiéramos que conocieran de Jesús.
pero no estamos de acuerdo con sus prácticas, que están fuera de un orden natural. Parece ser que hay una práctica de adulterio, como que si fueran olimpiadas. A ver quién tiene más relaciones con otros. Está fuera de orden esto, está fuera de orden. Entonces, nosotros tenemos que estar en el camino, en la vida de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a leer Isaías 55, versículo 8 y 9. ¿Ya lo leímos? ¿No lo leímos? Entonces, ¿cuándo lo leímos? En el primer servicio. ¿Por qué no vinieron? Dice, porque mis pensamientos, está hablando Dios. Fíjense bien, te está hablando Dios o me está hablando Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El 9 dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces está diciendo el Señor que sus caminos. Ahora, dígame qué es camino. ¿Forma de ser? Ok. ¿Cómo son los caminos de Dios? Con su forma de ser. ¿Realmente estamos siendo o hacemos y somos como Dios es? ¿Hablamos como Dios habla? ¿Tratamos a la gente como Dios trata a la gente? Pues quiere decir que entonces no ando en los caminos de Dios. Estoy en el camino de Dios, pero me sé muchas verdades, pero no estoy en el camino, no estoy en la actitud correcta. Para estar en la actitud correcta tengo que checarme, no me puedo checar yo solo, tengo que hacer la ayuda del Espíritu Santo que me dice, estás mal, hay altivez, hay orgullo, lo que viene, lo que leímos, lo que viene en 2 Corintios 10, ¿no lo hemos leído? ¿Tampoco lo leímos? ¿Sí lo leímos? Entonces sí vinieron. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo argumento y altivez. Argumento y altivez que se oponen contra el conocimiento de Jesús. Entonces hay argumentos. ¿Por qué no quieren ser discípulos la gente? Por tantos argumentos. No tengo tiempo. ¿Por qué no vienen el domingo? Es que es el día familiar. No, es el día del Señor. ¿Por qué no quieres entrar al manual? Es que estoy muy cansado. Puros argumentos. Perdóneme que le hable así, pero ya deja de pensarte y sentirte como la víctima. Si tú no estás comprometido con el Señor, vas a ser un seguidor. Está bien, Dios te ama. Está bien. Salvo, está bien, salvo. No hay problema. Pero la vida de aquí no se va a manifestar tanto Dios como en la vida de los que sí se comprometen. Perdóneme que le hable de esta manera, pero soy responsable. Si no lo hablo así, me va a pedir cuentas a mí el Señor. ¿Por qué no se lo dijiste? Y si el diablo te va a robar, me va a decir, ¿por qué no le dijiste? Quiero que aprendan a hablar, a pensar diferente. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Quiero que vea esto, por favor. Voy a leer uno, pero hay muchos héroes de la fe que no andaban en los caminos de Dios y que no tenían los pensamientos de Dios y que se los cambió el Señor. Acompáñenme a ver Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo Jehová, Jehová está, varón. A ver. Cuando tú no te has dado cuenta del nivel de guerra que estás pasando o has pasado, ya has perdido y tu posición ya has perdido tu vestimenta y tu actitud, o que no estás con los pensamientos y con los caminos del Señor.
Te sientes mal. Hay gente aquí que tiene problemas con la tarjeta de crédito y no la puede pagar. No, levanten la mano, si nada más se les ve en la cara. Hay quienes tienen problemas en sus matrimonios, porque yo veo a algunos caras oprimidas. Hay quienes tienen problemas con sus hijos. Hay quienes tienen problemas de salud porque no encuentran una y ya están en otra. Hay quienes van de problemas en problemas y siguen siendo hijos de Dios. Gedeón era un hombre que tenía tantos problemas junto con todo su pueblo porque los madianitas los estaban asaltando, los tenían atemorizados, estaban asustados y él se estaba escondiendo. Entonces de repente se le aparece un enviado de Dios, porque ángel es enviado, y Dios me envió aquí. No, parezco angelito, pero denme chance, hombre. Me quieren ver con alitas y eso. Pero Dios me envió a hablarles el día de hoy. ¿Alguien me está escuchando? Y dice, el ángel de Jehová se le apareció y les dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A ver, te estoy diciendo, Dios está contigo. No sé cómo te sientas y qué problemas estés pasando, o que si sientes que ya estás desanimado y que quieres aventar la toalla, quiero decirte que hoy Dios te está diciendo, Dios está contigo y conmigo también. Yo sé quién está conmigo. Sí. Y te está diciendo, esforzado y valiente. Si ya no tienes fuerzas, Dios te está diciendo, esforzado y valiente. Las tienes, pero no te has dado cuenta. Quieres aventar la toalla, pero ya lo tienes. Y se lo está diciendo a Gedeón, que estaba en un problema como el que estás tú ahorita. Pero el versículo siguiente, vamos a ver que los pensamientos de Gedeón no eran los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios, porque la actitud y las palabras me hablan de los pensamientos. Caminos y pensamientos. Y dice Gedeón, le respondió Gedeón, ay, Señor mío, ay, perdónenme. Es que le quería estirar los pelos a Gedeón. Nadie me quiere. Todos me rechazan. No me dan mi lugar. Soy un pobre venadito. Ay, no, ya iba a cantar. Y dice, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, fíjense bien, le está echando la culpa y no le está creyendo que Dios estaba con él. Se lo acaban de decir, Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué no se me dan las cosas? ¿Por qué vengo de derrota en derrota? ¿Por qué no me funciona? Y le está diciendo el ángel, ay, perdóneme, pero es que, ¿a poco no se desespera uno al ver esto? Bueno, Dios no se desespera. Porque a veces, cuando estamos del otro lado, pero cuando estamos en la crisis, él se estaba sintiendo la víctima. ¿Por qué si Dios estaba con nosotros nos ha venido todo esto? Se iba a ir al barril. Y no del Chavo del 8 no, para allá, al otro lado. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Quiere decir que Dios no se había manifestado en ellos porque las mentiras le estaban estorbando en sus pensamientos. Quiero decirte, mis hermanos, despiértense. Dios está contigo, Él es genuino, Él es verdadero, se quiere manifestar en ti y te ha dado un espíritu de valentía y te va a dar nuevas fuerzas para que cambien las cosas alrededor tuyo. Tu familia será exitosa, tú serás exitoso. Conquista tus pensamientos. ¿Cuáles eran los pensamientos de Dios? Eran diferentes a los de Gedeón. Y Dios le cambió la manera de pensar a Gedeón y te la está cambiando a ti, pero ya me la está cambiando a mí también.
Porque a veces me sentía, ay, no se puede, ya estoy cansado, ay, ya mejor no. No, amigo. El Señor dice, no, no, no. Tienes que tener mis pensamientos y andar en mis caminos. Los caminos de Dios es tu actitud, tu conducta. Tiene que ser, sí te creo, Señor. Y voy a dejar de quejarme y de hacerme la víctima y de decir que nadie me quiere y decir, ay, estoy solito. ¿Cuál solito? Si Dios está contigo, ¿quién más quieres? Cambiemos las cosas. Seamos gente valiente como guerreros de Dios, porque tú tienes que conquistar ahora. Amén. Para que tú puedas conquistar y dejarte cambiar los pensamientos, no es de ahorita. Tienes que pasar un proceso de discipulado, porque son los discípulos los que edifican y los que pelean. Si tú no quieres edificar y pelear, no hay ningún problema, pero no quiere eso Dios de ti. Dios quiere que tú seas un guerrero. Amén. Amén. Así es de que, no terminé de leerlo, dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Eso era una mentira en la forma de pensar de Gedeón. Y Dios no te ha entregado. Si hay gente que se siente que ya está desechado, mis hermanos, cambia tu manera de pensar, porque hoy Dios te está diciendo, vuélvete a levantar, que voy a cambiar tu destino. Amén. Si tenemos a Dios. Ahora, el Señor Jesús entonces entrenó a sus discípulos. Y una vez que Él murió, resucitó. Nos encontramos con Juan capítulo 20 y vamos a leer versículos 19 al 22. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús pues en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué era lo que... ¿Qué sentían los discípulos? Miedo, porque 5 más 5, si no es yes, es miedo. Ellos sentían miedo. ¿Qué tenían? Cobardía. ¿Cuándo sentimos miedo? Todos lo sentimos, pero no quiere decir que porque sienta miedo sea cobarde. Pero ellos sí estaban encerrados. ¿Qué necesitaban? Más estudios bíblicos, no necesitaban más palabras. Lo único que necesitaban era ver a Jesús que les decía paz, paz, tranquilos, tranquilos. Es que mira cómo están las cosas, tranquilos. Es que la tarjeta, las deudas, el problema, los vecinos, la escuela, tranquilos, paz, paz, tranquilos, paz, tranquilos. Enfóquense. Sigo leyendo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viéndolo al Señor. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Les dio un estudio bíblico? No. ¿Qué les dijo? Paz. Tranquilos. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿A quién? A los discípulos. ¿Qué es enviarlos? Apostolados. Yo los estoy capacitando, pero a lo mejor se sienten mal, se sienten rechazados, se sienten perseguidos, tranquilos. Yo los voy a enviar. ¿Cómo los voy a enviar? Siguiente versículo. Y habiendo dicho esto, no les dio más palabras, solamente les dijo esto. Sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Cuánto les iba? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Sopló. Reciban. Impresionante. Cuando leemos en Juan capítulo 16, dice el Señor Jesucristo, quiero decirles muchas cosas.
pero no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar y les va a revelar. Entonces, cuando ya estamos viendo en el capítulo 20, sopló el Espíritu Santo, como hoy está soplando sobre ti. Está soplando. ¿Cuánto les duró ese soplo? 40 días. Porque luego vemos Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice lo siguiente. Hechos 2, capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Quiero decirles en la mañana, esto estuvo impresionante, estaba electrificante la presencia de Dios. Y ahorita empezó a suceder otra vez. Aquí dice que cuando ellos estaban unánimes, entendiendo esto, con la actitud correcta, dice, vino un viento fuerte, o un viento, en otras traducciones, un viento recio. La palabra se traduce viento recio como un viento de carga. Carga. Nadie puede llevar carga si no es por el Espíritu de Dios. A lo mejor tú estás viendo un problema en ti, en tu familia, en tus finanzas o en tu salud. Una carga que tú no puedes llevar y te ha desgastado. Y te ha desgastado porque tú tienes unos pensamientos que no han dejado que se manifieste más el poder del Señor Jesús en ti. Por mentiras que tú las has aceptado. Pero si hoy nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, se va a desarrollar un potencial en ti que puedes llevar la carga porque tú no la puedes llevar, sino el Espíritu Santo que está en ti sí. Y vas a desarrollar lo que no podías desarrollar antes. No sé si me estoy dando a entender. Va a ser por el Espíritu Santo, no por tu capacidad, no por tu fuerza y no porque tú seas competente. Leamos el último versículo, 2 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Perdón, 5 y 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando tú no estás desarrollando tu potencial es porque perdiste confianza por mentiras que se albergaron. Y dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Quiere decir que Cristo hoy quiere limpiar, nos quiere ayudar. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para que pensemos algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Hay personas que dejaron el proceso en el camino de ser discípulos, porque ya no se sintieron competentes. Te sientes que no la haces, que no das el kilo. Hay gente que se siente frustrada. Y no es que es que te has sentido incompetente, pero la competencia no depende de ti, sino de Dios en ti, por tu confianza que vuelves a Dios. Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Si pensamos de nosotros mismos que somos competentes, entonces la altivez otra vez nos va a cautivar y seremos conquistados. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. Antes del 7, ahí está. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra,
sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, los fariseos estaban detenidos, muertos, con mucha palabra. Pero el Espíritu no los estaba moviendo, no los estaba convenciendo, no los estaba transformando y no los estaba haciendo guerreros. Entonces estaban cautivos. Y tú no puedes ser un cautivo, sino que hoy el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Amén. Mire, en 1947 nació Steve Spielberg. ¿Alguien sabe quién es él? Steven Spielberg, productor de cine, multimillonario, un judío. Nació en una época muy difícil. Siempre el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sido muy perseguido, muy menospreciado. También los cristianos. Entonces él, cuando estaba en la escuela, veía cómo se burlaban de los judíos y él decidía mejor callarse y cambiarse el nombre. Porque no quería ser rechazado. Porque él vivió con un sentimiento de rechazo, de sentirse víctima. Y a veces nosotros nos queremos sentir con mentiras, las víctimas, y rechazados. Mejor cambio y me hago al molde de donde yo me mueva. Por eso no están trayendo más gente, la gente a la iglesia. Están hablándoles, compartiéndoles. No están siendo ministros competentes, porque la competencia viene de Dios, porque perdiste la confianza de Dios por mentiras. Entonces estaba este muchacho y empezó a desarrollarse y su abuelo iba a la escuela por él y le gritaba por su nombre y su apellido y lo descubría que era judío. Entonces le daba pena. Estos abuelos son especiales. Entonces resulta que él se desarrolla y se quiere meter a la escuela en California y 3 veces lo rechazaron. La escuela para hacer de artes y todo eso. No lo recibieron. Entonces empezó a trabajar y luego ya logró meterse a la escuela y le dieron otro trabajo y dejó la escuela y le fue muy bien. Entonces tenía cierto éxito y él se encerró en cierto éxito. Porque a veces nosotros nos hemos encerrado en cierto éxito. Se lo digo porque yo he estado encerrado en cierto éxito pensando que estoy bien. Y era mentira. Porque estaba estancado. Pero Dios me habla. Entonces yo veo la vida de este hombre que en 1993, que ya tenía 47 años, 1993 hizo la lista de Schindler, que era todo el desastre que hicieron los nazis contra el pueblo judío. Mataron 6 millones. Entonces él ve todo esto y ve los valores y ve muchas cosas. Y él se encontró y dijo, no, ¿por qué me estoy escondiendo si yo soy un judío del pueblo de Dios? ¿Y por qué no estoy haciendo algo más por rescate? Y entonces él encontró identidad y empezó a hablar de su testimonio. Mis hermanos, la competencia no viene de ti, viene de Dios. Si tú confías en Dios, entonces tú serás un testimonio para otros, porque estás en el camino de Dios y estás encontrando verdades. Cuando tú tienes el camino de Dios y estás encontrando verdades, tú vas a ministrar la vida de Dios a otros. ¿Por qué no la estamos ministrando? Por mentiras. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Él te puede revelar cómo está tu corazón en este momento. No lo puedes revelar, tú no lo puedes conocer por ti mismo. Es única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente quiere revelarte el corazón, te quiere convencer. Y te quiere convencer que Dios está contigo, que tú eres valiente y esforzado. Si tienes estas 3 características de los pensamientos de Dios, vas a ser un revolucionario, un guerrero que va a avanzar y no vas a estar estancado.
Y Dios tiene urgencia de esta iglesia. Que se conviertan en guerreros. No quejándote, no diciendo, ¿por qué Dios no está conmigo? Si está. ¿Por qué me rechazan? No te rechazan. Y les he hablado que la forja de Dios a veces es que a veces Dios permite que haya errores de los hermanos para que te forje el Señor. Y es tiempo de despertar. Amén. Y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas.